Legislación laboral por Leonis Asprilla Valois. Obligaciones del empleador: dar a los trabajadores instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades, prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, prestar inmediatamente a los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, pagar la remuneración pactada a las condiciones, periodo y lugares convenidos, tener respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, dar al trabajador cuando lo solicite una certificación en que consiste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Clases de obligaciones del empleador. Periodicidad: cada vez que se vincule un trabajador. Tipo de obligación: afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones, salud, ARL, riesgos laborales, afiliación a la caja de compensación, firma del contrato de trabajo y entrega de copia al trabajador. Y por último, abrir la carpeta con hoja de vida del trabajador. Obligaciones del trabajador. Primero, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes. 2. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. 3. Conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. 4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 5. Decir al empleador las observaciones que estime conducente a evitarle daños y perjuicios. 6. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. 7. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Seguridad social. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. La seguridad social tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y suficientes para afiliarse al sistema. Debe garantizar además los servicios sociales complementarios que establezca la ley. La mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador pueden dar lugar igualmente a la imposición de sanciones económicas. Acoso laboral. Es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima, que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia, y si dado el caso, el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo. Aportes para fiscales. La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación familiar, al igual que a salud, pensión y riesgos profesionales. Excepción, la Ley 1607/2012 ha establecido como excepción a esa norma la exoneración al empleador de realizar aportes al ICBF y SENA, igual que a salud. Aporte a caja de compensación familiar. Los aportes deben consignarse en la caja de compensación a la cual se haya afiliado el empleador dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a aquel sobre el cual esté determinado el 4%. El salario. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador
y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: mínimo, integral, en dinero y en especie o según la forma de pago por unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, etc. Pero respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Existen dos tipos de remuneración en materia laboral. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador. La extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras, dominicales y recargos nocturnos. Las vacaciones y el salario integral. Al ser las vacaciones un descanso remunerado, los pagos por dicho concepto hacen parte del concepto de nómina mensual de salario y por tanto se incluyen en la base para liquidar los aportes parafiscales compensados en dinero. En el caso del salario integral, los aportes parafiscales se calcularán sobre el 70% del dicho salario. Obligaciones y prohibiciones. El salario se paga por periodos iguales y vencido acorde con la unidad de tiempo que se haya estipulado. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que él autorice por escrito en el lugar donde se presta el servicio durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese. El salario se paga en moneda legal de curso nacional. No obstante, los pactos sobre pago en moneda extranjera, por ejemplo en dólares o en bolívares, son válidos y no constituyen remuneración por trueque ni salario en especie. Trabajo o suplementario. El trabajo extra es el que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. Esta labor se debe autorizar previamente y tiene una retribución especial según sea diurna o nocturna. Tasas y liquidaciones de recargos. Los recargos son más altos para el trabajo extranocturno que para el extradiurno. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extranocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. La nómina. Es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presten servicios en las empresas. En la nómina va escrito los nombres de los trabajadores en una oficina, el sueldo de cada persona, las prestaciones que la empresa les hace. Su procedimiento consiste en determinar el valor bruto devengado por cada trabajador, efectuar las deducciones, calcular el valor neto a pagar, preparar los cheques de pago y mantener un registro individual de lo devengado por cada empleado. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo máxima legal de este tipo de empleados tiene como duración límite 8 horas diarias y 48 a la semana y los cobija el derecho al descanso dominical y en días de fiesta. Salario mínimo legal. Es usual en las regiones agrícolas y ganaderas pagar el salario bajo la modalidad de jornal, es decir, el señalado por día de labor. En todo caso, es obligatorio el pago del salario mínimo legal. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen su origen y causa en la relación de trabajo y constituyen una contraprestación a cargo de los empleadores. Se refiere únicamente a las creadas por la ley, ya que en esta materia la voluntad unilateral del empleador, los pactos colectivos, las convenciones colectivas y los laudos arbitrales pueden establecer las llamadas prestaciones extralegales que complementan el régimen mínimo previsto por la ley. Se debe tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales que los años en materia laboral se cuentan como de 360 días y todos los meses de 30 días. Trabajadores antiguos que se acojan al nuevo régimen. Los trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1 de enero de 1991 podrán acogerse voluntariamente al nuevo régimen de cesantía.
para lo cual es suficiente que manifiesten por escrito la fecha a partir de la cual desean acogerse. Esta decisión es voluntaria e irrevocable y no implica la terminación del contrato de trabajo. Para la afiliación a los fondos de cesantía, el trabajador tiene el derecho a elegir libremente el fondo de cesantía al cual desea afiliarse.